El 23 de enero del 2019, facultado por la Constitución bolivariana, Juan Guaidó, quien encabezaba la Asamblea Nacional, asumió la presidencia de Venezuela de forma interina mientras se establecían las condiciones apropiadas para convocar a elecciones presidenciales legítimas. De forma casi inmediata, 54 países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Perú, Alemania, así como organizaciones internacionales como la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima y otros más, reconocieron a Guaidó como el verdadero presidente de la República de Venezuela. Acto seguido, el régimen de Maduro acusa a Estados Unidos y a otras naciones de ser los promotores de un supuesto golpe de Estado. Con la proclamación de Guaidó como presidente interino, se pensaba que Venezuela avanzaría gradualmente contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto, junto con el apoyo de la comunidad internacional, así como del pueblo en general, hacían pensar que el que alguna vez fue uno de los países más prósperos de Sudamérica saldría de la dictadura que lo gobierna para posteriormente recuperarse más temprano que tarde de la crisis social, económica, política y humanitaria que vive desde hace años. Pero lamentablemente y con el pasar de los meses todos estos esfuerzos se han ido evaporando y por el contrario hace que no se vea un futuro cercano para retomar las condiciones dignas de Venezuela. Sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza junto a Dixie García y esto es ¿Cómo sigue Venezuela? En materia económica, irónicamente, y pese a la profunda crisis que cada día aumenta, en lo que va corrido el 2019, la hiperinflación se ha desacelerado. Esto quiere decir que los precios de los diferentes productos y servicios vienen aumentando a menor velocidad que en los años anteriores. Esto no quiere decir que haya mejorado, sino que en este aspecto pues ha dejado de empeorar, se podría decir. Adicionalmente, la moneda venezolana, es decir, el bolívar, ha venido frenando su ritmo de devaluación frente al dólar. Cabe aclarar que estas son cifras estimadas por varios grupos informales gracias a la falta de datos oficiales reales y no manipulados por el gobierno, y que en este sentido y frente a la poca información proporcionada por el régimen chavista, tanto ciudadanos como analistas somos muy escépticos acerca de creerlas o no. Pero parecen ser ciertas, la economía parece que de alguna forma se está recuperando. Entonces, ¿podemos suponer que Venezuela se está recuperando de su crisis económica? ¿O incluso que el surgimiento de Guaidó hizo que la economía repuntara? Bueno, la respuesta a ambas interrogantes es un no muy rotundo. En primer lugar, que los índices económicos no sigan el ritmo acelerado del crecimiento de la inflación no se debe a que la economía esté mejorando, sino a que por el contrario no puede empeorar más o no hay como estar peor. Suena contradictorio, ¿no? Imaginen a una persona con una gran herida que no es tratada. La sangre brotará a un ritmo acelerado las primeras horas, pero entre más tiempo pase, el flujo disminuirá. Esto no significa que la persona ya se mejoró o sanó, sino que en cambio se quedó sin sangre, que murió desangrada. Y bueno, eso es justamente lo que está pasando últimamente en Venezuela. El índice de inflación de los productos y de devaluación del bolívar no aumenta porque sencillamente no puede más. Y el hecho de que ahora casi toda transacción se haga en dólares o de forma digital evidencia más este escenario. Cuesta más el papel en el que está impreso el bolívar que el valor de la moneda en sí. Adicionalmente, esto no es lo único que hace que las cifras se vean mejor. Una medida tomada por el régimen socialista es que ha obligado a los bancos privados a traspasar enormes cantidades de efectivo al Banco Central para que luzca como si las reservas estuvieran aumentando, en una clara medida intervencionista que atenta contra la autonomía y libertad, tanto empresarial como privada. Pero no solo eso, tristemente en Venezuela ya no hay cómo subsistir, ya sea porque en las pocas empresas que aún hay trabajo, el salario mínimo que es establecido por el gobierno solamente llega a los $7 al mes, o porque el restante de las empresas ya cerró o emigró. Esto ha provocado que gran parte de la población busque en las plataformas digitales un nuevo medio de subsistencia, desempeñándose como freelance o siendo contratado para marketing digital u otras labores por empresas en el extranjero. Y esto tiene una gran implicación económica, ya que estos trabajos en la mayoría de los casos son pagados en dólares que entran a Venezuela para quedarse y contribuir a la economía.
Pero aún hay más situaciones que maquillan las cifras económicas. En los últimos meses hemos visto cómo los ciudadanos venezolanos están comenzando a migrar en mayor medida de ese país, y la cifra ya alcanza los 4 millones de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Además, se estima que para final de este año se superen los 5 millones. De esta forma vemos cómo en ciudades como Bogotá, Lima, Quito, Santiago de Chile, entre muchas otras capitales, se empiezan a poblar por venezolanos quienes incluso se ubican permanentemente en parques y vías públicas, ya que no tienen dónde vivir, y usan medios de trabajo informal y hasta limosna como único medio de subsistencia, tanto para ellos y hasta para enviar a sus familias y seres queridos que no han podido salir de Venezuela. El envío de estas divisas conlleva un problema a un corto plazo de doble vía, tanto para Venezuela como para el país que acoge la migración de estos ciudadanos, ya que es un dinero que no se queda en su territorio y que tampoco contribuye a su economía, y para la misma Venezuela a un largo plazo, ya que gran parte de este sector está basado en un intercambio de divisas como medio de subsistencia, haciendo que no exista una producción interna real. Lamentablemente y de acuerdo a todos los ejemplos que hemos nombrado, sí, en Venezuela se está reduciendo la devaluación y la inflación, pero esto no se debe a mejoras económicas, sino a factores externos que a largo plazo hacen que la economía venezolana muera y se desangre hasta la última gota. Pero los problemas no solo son de índole económica, a nivel social, y como hemos repetido muchas veces, las personas están muriendo de hambre en las calles, existen racionamientos de los servicios públicos, apagones por días en los que Maduro se les da por culpar a estados extranjeros por las fallas eléctricas, no hay medicinas, los servicios de transporte no funcionan bien, y aunque ya es un chiste viejo, hasta el papel higiénico sigue siendo muy difícil de conseguir. Todos estos problemas han hecho que múltiples países civiles como tal, ONGs entre otros, intenten contribuir para erradicar la crisis humanitaria. Como consecuencia de esta situación, en marzo del 2019 surgió el Venezuela Live Aid, iniciativa que consistió en organizar un concierto con la participación de artistas de todo el mundo en el puente internacional Tienditas, uno de los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Este evento pretendía visibilizar la problemática, así como recaudar fondos benéficos y presionar al gobierno de Nicolás Maduro para permitir la entrada al país sudamericano de ayuda humanitaria que ya estaba dispuesta para ser entregada y repartida en todo el país. Solo era necesario que le permitieran el ingreso. En Venezuela muchos vieron esto como una luz de esperanza, incluso miles de personas se inscribieron para ayudar al transporte y la distribución de estos recursos dentro del país. Por fronteras terrestres y marítimas se intentaron enviar las ayudas, pero tristemente parte de la Guardia Venezolana, comandada por la dictadura de Maduro, reaccionó de forma violenta atacando a quienes llevaban la ayuda humanitaria e impidiendo su entrada. Pero no toda la Guardia Venezolana atacó, incluso durante los días siguientes 415 militares venezolanos desertaron del régimen, cruzaron la frontera y reconocieron a Juan Guaidó como legítimo presidente. Pero estos no han sido los únicos. Con el pasar de los días, centenares de militares e incluso comandantes como tal que pertenecían a las filas del chavismo se sublevaron a esa dictadura, incluso siguiendo órdenes del presidente interino legítimo Juan Guaidó, como la de liberar al líder de la oposición al régimen dictatorial, Leopoldo López, y esto ha mostrado que la dictadura se ha fragmentado paulatinamente en este tiempo. También debemos destacar otro hecho que surgió a raíz de la recaudación de fondos realizada en el Venezuela Live Aid, donde se logró una suma de 2.5 millones de dólares que tenían como objetivo ser usados en la ayuda humanitaria. En junio de este año, y según declaraciones del mismo Juan Guaidó, 2 funcionarios encargados de administrar el dinero que tenían como objetivo el apoyo logístico a los desertores del régimen fueron acusados de desviar recursos para apropiarse de ellos. Si esto es cierto, deben ser condenados por la justicia cuanto antes posible. En materia política, en el ámbito internacional, países como Estados Unidos e incluso el gobierno ruso, que es aliado del régimen venezolano, han bloqueado las cuentas de la empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA, una de las principales fuentes de ingreso de la dictadura venezolana. Y adicionalmente, los gobiernos de la OEA, la Unión Europea y demás han rechazado y condenado de forma diplomática al gobierno ilegítimo de Maduro.
Adicionalmente, el gobierno interino de Juan Guaidó, por medio de sus embajadores, sigue buscando el apoyo internacional. Finalmente, por diferentes medios, se ha conocido que el régimen venezolano ha designado una comisión para entablar un diálogo con enviados del gobierno de Guaidó, y se especula que están buscando una salida que no conlleve intervenciones militares o una guerra civil que termine afectando aún más a los ciudadanos que quedan en ese país. Este año han sucedido muchas cosas en Venezuela y justamente el primer video de este canal, ¿Cómo podría Venezuela recuperarse?, lo hicimos pensando en que existía una salida mucho más pronta de la dictadura del régimen de Nicolás Maduro, pero con los últimos acontecimientos no la vemos tan cercana. No nos malentiendan, no le quitamos el valor a las acciones de Guaidó, a las protestas en la calle, a la deserción de los militares de la Guardia Venezolana, a iniciativas como el Live Aid, entre muchas otras cosas, pero las restricciones actuales para la migración y que haya medidas de endurecimiento para evitar la entrada de venezolanos a países como Perú, Chile, Guatemala, Salvador, Honduras, los cuales han optado por pedirles visas, nos atemoriza. Entendemos las razones de estos gobiernos. Es totalmente válido que decidan proteger a sus habitantes, su seguridad y hasta su índice de población. Son argumentos legítimos, pero también son una señal de que la comunidad internacional y sobre todo los estados de esta región no ven una salida próxima a la dictadura de Maduro y por ende a la crisis humanitaria venezolana. Todas estas naciones tienen miedo de que los venezolanos no puedan regresar a su país en un futuro próximo. Queremos aclarar que bajo ningún término estamos de acuerdo con una intervención militar, sea liderada por el país que sea. Creemos que la guerra solo trae consigo más violencia, muertes y aún más ruina. No queremos que en Venezuela suceda algo como en Irak o como en la misma Siria, conflictos que no tienen un fin aparente. Queremos que todos los venezolanos puedan volver a su país, pero a un país con condiciones dignas y de paz. Que Venezuela recupere su importancia y poder en la región. Y por eso mismo no podemos dejar de pensar un segundo en Venezuela. La presión internacional debe darse desde todos los flancos posibles y no se debe doblegar hasta ver resultados. Esperamos que muy pronto se acabe la dictadura de Maduro. Si les gustó este video, los invitamos a que lo compartan y se suscriban al canal, ya que desde acá buscamos abordar temas sobre actualidad, pero no solo informando, sino que queremos que entiendan el contexto y las razones de las situaciones, pero más importante aún, queremos dar soluciones reales. Así ustedes mismos pueden construir sus conclusiones y tener cierta idea de cómo actuar al respecto. Así que pues, ya saben, suscríbanse, cuéntenle a todo el mundo sobre este canal y nos vemos en un siguiente video. Yo soy Dixie García en compañía de Rafael Peraza para el Baúl Actualidad y que tengan muy buen día.